Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de Sentipensares y de Colonialidad. Nos acompaña el profesor investigador Mario Rojas Hernández, doctor en filosofía. Ha realizado una investigación muy importante en torno a la ética y su relación con la política. También ha profundizado el tema de un análisis crítico sobre el capitalismo. Él se formó en la Universidad Autónoma Metropolitana con el profesor José Porfirio Miranda. También estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí estudió, entre otros profesores, con el profesor Enrique Dussel. Hizo su especialización doctoral en Alemania con el profesor Kuhlmann en la Universidad de Aachen. Pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido colega y amigo, el filósofo Mario Rojas Hernández. Buenos días, Mario. Pues gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta básica entre las personas que se acercan a esta práctica, este ser y quehacer de la filosofía. Desde tu perspectiva, ¿qué tendríamos que entender por filosofía? ¿Qué aproximación nos puedes dar? Filosofía, yo sí la comprendo como el intento de analizar racionalmente la realidad económica, social, política, cultural, humana en general, y luego, claro, no solo la humana, sino igual la naturaleza, la realidad en su totalidad como tal, y analizarla, pretender conocerla de modo estrictamente racional, ¿no? Sostengo que eso se ha podido, y que en el ámbito de lo estrictamente humano, lo que dije, todas las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, pues se trata también de conocer, de comprender, pero no solo en un sentido neutral, de decir así como normalmente se entiende neutralmente, pues ahí está, y ya nada más digo yo cómo es, y ya no, sino en el sentido de conocer para analizar críticamente con la mira de plantear posibilidades de transformación social, económica, política, cultural. ¿Hacia dónde? Pues tratando de hacer propuestas estrictamente racionales, un proyecto de, así de simple como normalmente lo podemos entender en sentido más cotidiano, de lograr una mejor realidad económica, social, política, cultural, como tal, ¿no? De lograr mejores sociedades, mejores comunidades políticas, en el sentido de una más plena realización de los individuos como sujetos autónomos, ¿no? Éticos, ¿no? Y que esto que acabo de decir se puede defender, se puede plantear, se puede defender teóricamente, filosóficamente, conceptualmente, argumentativamente, o sea, no dejarlo como un mero deseo, sino que esto se puede plantear y defender teórica, conceptual, argumentativamente, ¿no? Digo, creo que para decirlo de modo muy resumido, ¿no? Entonces, tú sostendrías que la dimensión práctica de la filosofía no solamente es el trabajo de fundamentar y justificar argumentativamente un determinado horizonte específico, sino también cómo esa fundamentación y esa justificación ayuda a iluminar determinadas prácticas que orienten la acción hacia ese planteamiento argumentativo racional. Sí, en ese sentido. Muy bien, pues esto nos da pie para entrar al otro tema. Sabemos que tú has trabajado mucho una propuesta propia en torno a la ética de fundamentación última. ¿En qué consiste tu propuesta? ¿Por qué consideras tú que es importante reflexionar en este tiempo sobre la ética y una ética con un adjetivo y un talante de fundamentación última? Bueno, de entrada porque es parte de la misma problematización filosófica. Lo práctico aquí se refiere, para aclarar, en el sentido de Kant, ¿no? Estricto, en el sentido de la acción humana, la interacción humana regida, orientada por normas y valores morales, ¿no? Ese es lo práctico, ese es el ámbito de lo práctico. Por eso, cuando se habla de filosofía práctica, a eso se refiere.
para aclarar, lo práctico aquí no se refiere a lo técnico, a lo instrumental, ¿no? Es otra cosa. Lo práctico se refiere a la acción humana individual y más concretamente colectiva, a la interacción de valores, criterios, principios morales, normativos. Y como humanos somos eso, como humanos, ¿no? En el sentido antropológico amplio, como humanos somos eso, estamos como humanos orientados por normas morales. Y en ese sentido, pues la pregunta básica es cómo debemos actuar unos con respecto a otros, cómo debemos orientar nuestra acción, cómo debemos regir nuestra acción unos con respecto a otros en una sociedad, en una comunidad, o cómo, propiamente como comunidad política. Y ya de ahí surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las normas más propias que deben regir, orientar nuestra interacción? En cuanto a los entornos, a los marcos o los ámbitos socioculturales, hay toda una variedad de normas, criterios, principios normativos, ¿no? Muy divergentes, pero también hay mucha convergencia, o sea, no se puede decir que todo sea diferencia. Y entonces ahí surge la pregunta de, bueno, ¿cuáles son esas normas que realmente podrían, en caso dado, realmente orientar nuestra acción de una manera propiamente racional o más racional para todos, ¿no? Y esto es lo que se plantea como la posibilidad de una ética universal, o sea, un conjunto concreto de normas, criterios o principios morales o normativos acerca de los cuales se puede argumentar que son de validez universal. O sea que los tienes que aceptar porque tú mismo como ente racional puedes llegar a comprender que son los que deben ser, porque solamente así somos plenamente humanos, plenamente racionales, ¿no? Y que solamente así puede nuestra interacción, ¿no? Llegar a ser un actuar unos con respecto a otros de la mejor manera, de la manera más adecuada. O sea, ¿cuál sería esa manera más adecuada, más racional? Pues la que conlleve respeto recíproco, ¿no? Respeto recíproco con base en determinados derechos fundamentales, ¿no? Digo, lo trato de explicar así para que se entienda la idea. Y esto, repito, planteamiento base es que esto tiene que ver con la posibilidad de defender teóricamente, argumentativamente, un determinado conjunto de normas, ¿no? Principios normativos de validez universal. Eso es lo que cuesta mucho trabajo entender a mucha gente, y no solo a mucha gente, lo sabemos, a muchos teóricos, ¿no? En los diferentes ámbitos, no agarran la onda de qué se trata, ¿no? Y se trata de que se pueda justificar que hay ciertas normas que son válidas como tales, ¿no? ¿Y cuál es eso? Bueno, pues eso, como lo planteaste, ese es el problema de fundamentar, o sea, de justificar, ¿no? Esas normas, justificar la validez de esas normas, realmente de justificar que sí son válidas para toda la acción de todo ser humano, ¿no? Ese es el sentido de una ética universal, ¿no? Y ahorita podemos aclarar más cosas, ¿no? Pero ese es el sentido, y que se trata de justificar, no nada más se trata de proponer subjetivistamente, no se trata de imponer, ¿no? No es imposición, no se trata de un mero dogmatismo, justo se trata de justificar, se trata de aportar razones que justifiquen la validez de esas normas para la interacción de todo ser humano. Este planteamiento ya nos sitúa inmediatamente frente a un interlocutor, al menos de bote pronto inmediato, ¿no? Como podría ser el relativismo moral, por ejemplo. Sí. Esta propuesta va en contra del relativismo moral cultural, así le llamo yo en mi libro. Va en contra, se opone, ¿no? Y no solo que se oponga, sino que la propuesta misma, la teoría misma, o sea, el planteamiento de una ética universal tiene que hacer ver que el relativismo moral cultural es falso. ¿Qué afirma el relativismo moral cultural? ¿No? Que no hay ninguna norma de validez universal, que no hay ninguna norma que pueda hacerse válida y ser reconocida
y ser cumplida por todos los seres humanos, sino que todas las normas son relativas. Y suena muy, como que suena muy coherente, suena muy plausible, como dijiste, de bote pronto, porque alguien puede decir, pues sí es cierto, miren, en el mundo hay un montón de normas, ¿no? Ujú. En Chilangolandia decimos cada quien piensa como quiere, ¿no? Cada cabeza es un mundo, pero si nos vamos así a lo meramente fáctico, fácticamente sí, sí, hay diversas comunidades, diversas culturas y hay diversas moralidades, Ujú. ¿no? Hay diversos sistemas morales y que en algunos casos sí divergen mucho, pero a pesar de esa divergencia podemos constatar antropológicamente, históricamente, que también hay mucha convergencia. Entonces, podría parecer muy plausible decir desde no, pues hay, todo es diferente, miren, o sea, ¿dónde están esas normas universales? Bueno, pues no se trata, no, bueno, esto es lo complicado. Ujú. Justo esta propuesta trataría de hacer, o intenta tratar de hacer comprender que a pesar de que fácticamente sí hay esa diversidad, se puede llegar a justificar un cierto conjunto sistemático de normas, ¿no? De normatividades acerca del cual se puede demostrar que posee validez universal, o sea, que hay justificación para que todo ser humano las pueda aceptar como las normas más adecuadas, más propias para la interacción entre todos los seres humanos. Y esto incluye, como parte, repito, de esta teorización, incluye pues refutar al relativista, ¿no? O sea, hacer ver que es falso lo que sostiene el relativista, ¿no? En este proceso, digamos, de construcción de fundamentación y justificación racional, evidentemente el tema del diálogo en y entre las culturas juega un rol fundamental, ¿no? Porque Ujú, si cada cultura plantearía, es que yo, mi conjunto de valores son lo racional, y la otra cultura diría, no, el mío es el más racional. Entonces la interacción dialógica entre dentro de las culturas también hay posicionamientos, prácticamente tú lo has expresado, pero también entre los diferentes horizontes culturales, la apertura a la relación dialógica, y en este caso el método se vuelve al mismo tiempo contenido. Es una relación racional, la relación dialógica, ¿no? Ah, depende si realmente es diálogo, Bueno, ¿no? estamos suponiendo que se exponen argumentos y se fundamentan y se justifican. Por eso, solamente en ese caso, ¿no? Pero entonces ahí justo el problema que se plantea es ver qué puede contar como un argumento realmente estricto, qué puede contar como un aporte de razones que realmente sí apunte a justificar, en caso dado, algún conjunto concreto, sistemático de normas, Uh -huh. ¿no? Y ahí sí es el problema, o sea, es problema, claro que es problema, no digo que no, pero yo estoy a favor de ese diálogo, ¿no? Uh -huh. Claro que esto apunta al diálogo, claro que, digo, esta postura yo la elaboro y no es, no es en sí algo completamente ultra novedoso, esto ya viene de toda una tradición y estos teóricos, Carl Otto Appel, Kuhlmann, Miranda, ¿no? Son en los que me baso, claro que están a favor del diálogo, pero diálogo no nada más es de que te pongas a hablar y diálogo no nada más es de que, porque tú ya dijiste tu cosa, yo dije la mía, pues vamos a reconocernos y tú estás bien y yo estoy bien y el otro está bien y todos estamos bien porque cada quien expone su cosa. No, por ahí, Uh -huh. ¿no? Puede ser que yo te demuestre que lo que tú sostienes es falso. Igual puede suceder que tú me demuestres que lo que yo sostengo es Uh -huh. falso. Uh -huh. Para eso tenemos que tener bases. La realización, la posibilidad de un diálogo presupone necesariamente determinados principios normativos irrenunciables que cualquiera que quiera entrar a un diálogo tiene necesariamente que respetar. Entonces, esos principios no son resultado del diálogo, esos principios son la base del diálogo. ¿Se Muy bien. entiende? Esa es la forma en que, por ejemplo, Apple va avanzando la argumentación. Estamos a favor del diálogo, sí, pero del mero diálogo solito no es posible sacar esos principios. Es al revés, ya la mera posibilidad de un diálogo que Presuponiendo. realmente se presupone necesariamente determinados principios. Y tú lo sabes, o sea, de entrada, el principio que pues, yo te tengo que reconocer como un participante del diálogo y que tú tienes los mismos derechos que yo a exponer y a hacer planteamientos
los que tú quieras, igual que yo. Ujú, Pero yo también tengo derecho a criticar, igual que tú tienes el derecho a criticar. ujú. ¿Se entiende? ¿Es bien? Por ahí ya la cosa en cuestión del diálogo, de esta posibilidad de diálogo, ¿no? Ajá. Eh, Ese sería un principio. Si nos pudieras como enumerar alguna batería de esos principios? El primero, pues el reconocimiento de que somos sujetos y que en tanto sujetos tenemos derechos y también tenemos obligaciones en la relación. Ese es bueno, ahí tendríamos que ir distinguiendo Apple y Habermas, estos teóricos, principalmente me baso en Apple y Kuhlman. Ellos lo que plantean es que, a ver, déjame exponerlo de otro modo, mm, es que aquí lo que quiero evitar es que se entienda que esta posibilidad de llegar a normas universales solamente es posible cuando ya todos, absolutamente todos, nos pongamos a discutir, ¿no? Y todos entremos a un diálogo, ¿no? Y que todos nos pongamos de acuerdo en el diálogo, que a partir de ahí todos nos pongamos de acuerdo en algún conjunto de normas. Ese sería el consensualismo, si lo vemos en el sentido estricto del diálogo, ¿no? Ujú, La misma posibilidad de un diálogo serio, estricto, ya a su vez presupone ciertas normas fundamentales, ciertos principios, y esos principios no los sacaste de una discusión. Esos principios tú puedes hacer ver racionalmente que necesariamente en cuanto que se plantea ya solo la posibilidad de un diálogo, tiene necesariamente que presuponer ese diálogo ciertos principios normativos. Por ejemplo, así, tienes que respetar al otro como un participante, ¿no? ujú, Tienes que, debes tomar en cuenta que cualquier ser hablante, ¿no? Puede, aunque sea hipotéticamente, ser participante en un diálogo en el sentido de que debe incluirse su participación en un posible diálogo. O sea, no debes excluir a nadie. ujú, Ya dijiste, no debes ujú, ujú. excluir a Un nadie. O sea, imperativo. debes tomar en cuenta que todo ser hablante, aunque sea mínimamente, todo ser hablante que tenga alguna posible pretensión puede participar en un diálogo, aunque no esté presente aquí directo, enfrentito de tu cara, ¿no? ¿Entiende? Ujú, Entonces, esos ya son principios normativos que todo participante tiene derecho a la crítica, que todo participante, todo hablante tiene derecho a entablar pretensiones de validez. Aquí estoy hablando estrictamente con Apple y Habermas. Todo hablante tiene estrictamente derecho a plantear pretensiones de validez, todo hablante tiene derecho a plantear exigencias, todo hablante tiene derecho a la crítica, todo hablante tiene derecho a exigir que los otros aporten razones, y él está obligado moralmente a aportar razones que justifiquen lo que él dice o lo que ella dice. ujú. No se trata aquí de ninguna manera de que tú vengas y digas, pues para mí, bien chilango, ¿no? Pues para mí es esto y ya. No, bueno, a ver, ¿por qué? Justifícalo. Y Ujú, todos los otros te pueden hacer ver que que es falso lo que dices, ujú, ¿no? ¿Se entiende? Y aquí claro. yo sí defiendo que en esta estricta discusión sí se puede demostrar que algunos enfoques, que algunos principios, que algunas normatividades se pueden realmente justificar como las válidas y que otras no, ¿no? Y que en ese caso, eh, así de simple, si a ti te demuestran que lo que tú dices es falso, tú estás moralmente obligado a aceptar aquello que realmente se justifique como racional. ¿Y cómo se puede calificar, Mario, a alguien que escuchando Pero los razonamientos, la ahí, fundamentación, la justificación, no ujú. atiende, no asume como objetivo lo que se le está planteando? Sí, bueno, ese es problema, es problema, eso no es fácil, eso yo lo remito en el mejor de los sentidos a todo un proceso de aprendizaje humano, ¿no? De discusión, de análisis, de reflexión conceptual, todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso de desarrollo. Eso no nada más es de que nos pongamos a hablar, lo sabemos como somos profesores universitarios, fuimos estudiantes, seguimos siendo estudiantes, ¿no? Seguimos siendo estudiantes en cuanto que seguimos leyendo autores, analizando autores, conociendo
teorías, conociendo otros contextos culturales extraños al nuestro, diferentes del nuestro, y en ese sentido tenemos que ir avanzando en ese proceso, ¿no? No es fácil, no estoy diciendo que esto sea fácil, ni estos autores, ni muchos otros están diciendo que esto sea facilito, ¿no? Claro que no es facilito. Esto implica todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Todo un proceso de desarrollo teórico, conceptual, argumentativo, y no solo eso, o sea, todo un proceso de desarrollo yo diría, actitudinal, ¿no? Actitudinal ya en el sentido de, a ver, estoy dispuesto aquí a plantarme frente a otros, ¿no? A exponer lo que digo, a escuchar lo que otros dicen, y eso también ya es difícil, lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces en las asambleas sindicales, en los consejos universitarios, en las asambleas, en los parlamentos, Legislativas. en las asambleas legislativas, lo sabemos, ¿no? Eso es lo más complicado y ya tan solo a veces, muy comúnmente diría yo, ya tan solo por actitud personal, no se es capaz, ¿no? De aceptar o de comprender, ¿no? La lógica, la racionalidad, la argumentación estricta de algunos otros participantes, ¿no? Ahí hay una incapacidad por lo que quieras, por muchísimas razones, ¿no? Desde que no aprendió los principios básicos de lógica hasta por bueno, llevémoslo a México, ¿no? El autoritarismo típico en México, ¿no? Aquí no se acepta que supuestamente que te impongan nada, más que sí se acepta que tú impongas, ¿no? ¿Se entiende? Ahí, yo repito, esto lo remito para decirlo así de modo accesible, sencillo, a que es muy complicado, y lo sabemos, y que esto requiere todo un proceso de aprendizaje individual y colectivo, ¿no? Y que si lo vemos filosóficamente, pues así ha sido históricamente, y nosotros mismos estamos metidos en ese proceso de aprendizaje, para tratar nosotros mismos, uno mismo individualmente, de hacerse comprender lo mejor posible, aportar las mejores razones posibles, comprender del mejor modo las razones que otros puedan aportar, ¿no? De tal manera que podamos en algún punto llegar a espérate, a ver, a hacer ver, a comprender todo, espérate, esto no se sostiene, esto sí se sostiene, esto no va por esto, por esto, por esto, esto sí va por esto, por esto, por esto, y ahí están todo lo que yo u otros pueden aportar a favor de determinados principios, de determinados criterios, de determinados valores. Creo que de eso se trataría, ¿no? De Bien. eso se trata, ¿no? ¿Y cómo decanta, cómo aterriza todo este planteamiento teórico que apela a la razón, que busca la fundamentación argumentativa en relación a los planteamientos que se hacen? ¿Cómo decanta, digamos, ya en la relación social y política? Bueno, de entrada mi planteamiento, otra vez con otros autores, a partir de otros autores, yo sostengo que sí se puede fundamentar la validez de entrada de un principio ético universal. Y muchos ya lo conocemos, ¿eh? Y lo tenemos en mente y afortunadamente, como digo, ya forman mucho parte de nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuál es ese principio? Bueno, que todos estamos moralmente obligados, o digo éticamente obligados, a respetar a todo otro ser humano como sujeto, ¿no? Como un individuo que posee valor moral y que merece respeto como individuo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Que estamos moralmente obligados, ¿no? Que hay esa norma de reconocer a todo otro ser humano como tal, como propiamente como sujeto, ¿no? Y más en concreto, más en específico, esto significa como un sujeto de derechos, como un sujeto que posee derechos fundamentales, ¿no? Esto lo oímos, ¿no? Comúnmente en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, lo leemos, es parte de lo que se concibe como una defensa de derechos humanos, ¿no? Ya en muchos lo sabemos, pero
en sentido estrictamente filosófico, de lo que se trata es no solo de aseverarlo, no solo decir que yo creo en eso, o no solo decir que para mí pues está bien y eso es lo que me gusta y yo estoy a favor de eso. Sí, eso suena bien, pero en estricto sentido filosófico el problema es más fuerte. El problema es, así, ¿y cómo sabemos que eso es verdad? Justifica que en verdad todos estamos moralmente obligados a respetar a cada uno de todos los otros seres humanos como ese ser que merece respeto, respeto que se traduce en el reconocimiento de derechos fundamentales. Justificar eso, ese ha sido el gran problema filosófico. No se trata aquí nada más de aseverar, ni de afirmar, ni decir que eso es lo que me gusta, ni si tampoco se trata, no se trata de una defensa que diga, bueno, es que en nuestra cultura nosotros defendemos eso y así somos nosotros. No, eso tampoco va, porque, pues claro, ahí los otros van a decir, bueno, en nuestra cultura nosotros no defendemos eso. Y hay muchas culturas que no defienden eso, ¿no? ¿Se entiende? O sea, aquí pongo el acento en esto. Tú preguntaste por la posición de fundamentación última. Bueno, ese es el planteamiento estrictamente, este es el problema estrictamente filosófico. Ver si realmente es posible justificar que eso realmente es así, que realmente todo ser humano es ese ser con esos derechos y que por consiguiente todos estamos éticamente obligados a reconocernos y a tratarnos en ese sentido. Y esto es lo que sostengo que muchas posturas filosóficas no entienden, ¿no? No entienden por un lado o no les interesa por otro lado, y menos las posturas filosóficas, politológicas, sociológicas, las que quieras, que no van en esta línea. Claro que hay muchas que no van en esta línea, ¿no? Y por eso lo rechazan, ¿no? Yo creo que esto en sentido ético es lo que se puede racionalmente justificar, es lo que defiendo, y creo que en sentido ético y racional es hacia donde se debe apuntar. ¿Cuál es esa argumentación? Bueno, pues eso es lo complicado. Ahí está mi texto, ahí están las obras de Miranda, ahí están las obras de Apple, ahí están las obras de Kant, ¿no? Eso es lo que se ha intentado. A eso se ha apuntado, a realmente justificar, a realmente aportar las razones que nos puedan hacer ver a todos que realmente ese es lo que podemos llamar, en el mejor de los sentidos, lo racional. Y aquí con racional quiero decir esto, que somos capaces de aportar esas razones y que podemos llegar a ser capaces de asumir eso como lo racional y como la guía, ¿no? La base de nuestra acción individual y de nuestra interacción social. ¿Se entiende? Sí. Pero otra vez, eso es lo complicado, aportar esa argumentación, y eso es el planteamiento estrictamente filosófico, y eso es lo que cuesta más trabajo entender, es a lo que menos se le entra, ¿no? Es lo que más trabajo nos cuesta a nosotros, ¿no? Tratar de que mínimamente se comprenda tan solo el problema, ¿no?